Hola, en el video anterior vimos el modelo neoclásico básico de asignación ocio-consumo y de esta forma determinamos y analizamos las decisiones de participación en el mercado laboral, margen extensivo, y las decisiones de cuántas horas trabajar, margen intensivo, respecto, por supuesto, al análisis de la oferta laboral. Ahora vamos a continuar con este modelo para ver algunas aplicaciones y para ello voy a compartir pantalla. Bien, bueno, como vimos en el primer video, el índice para el análisis de la oferta laboral parte de la especificación del modelo neoclásico básico de elección ocio-consumo, y luego de todos los puntos que vimos en el primer video, ahora vamos a pasar al análisis de algunas aplicaciones. Esas aplicaciones tienen que ver con las decisiones de actividad e inactividad, el análisis de situaciones donde un agente puede sentirse sub- o sobreempleado, cómo juegan las primas salariales u horas extras, y el impacto de algunas de las políticas de transferencia. Este apartado lo vamos a cerrar haciendo una síntesis del modelo y presentando las limitaciones que tiene. Bueno, empecemos con las aplicaciones. Respecto a las decisiones de actividad e inactividad. Si se fijan, en este gráfico tenemos la forma de representar las decisiones de un agente en el modelo neoclásico básico de elección ocio-consumo. En el eje de las abscisas tenemos las horas diarias de ocio, que van desde 0 horas de ocio a 24 horas de ocio. Y en el eje de las ordenadas tenemos la renta. La renta a la que se enfrenta el trabajador va a depender de su ingreso no laboral y de su ingreso laboral. ¿Bien? En este caso, lo que podemos ver es que este trabajador se enfrenta a un ingreso no laboral de NH. Y por otro lado, si participa en el mercado de trabajo, va a recibir una remuneración cuya tasa salarial supongamos que es W. ¿Bien? Si analizamos las curvas de indiferencias que están aquí planteadas y que lo que nos muestran son las preferencias del trabajador, lo que vemos es que son curvas relativamente empinadas. Esto, en función a lo que veíamos en el primer video, refleja que es un agente que valora mucho al ocio. Es decir, si tiene que sacrificar una hora de ocio, exigirá en términos relativos más de lo que le ofrece el mercado, en términos salariales, de incremento de la renta. ¿Esto a qué situación lleva? Bueno, lleva, por ejemplo, a que este agente va a optar por no participar en el mercado de trabajo si recibe esa renta no laboral. El óptimo va a ubicarse en el punto N, que es donde la curva de indiferencia se encuentra más alejada del origen. Otra sería la situación si este agente no recibiera un ingreso no laboral de NH y se enfrentara, por ejemplo, a una tasa salarial más alta de W'. En ese caso, su condición de optimización implicaría un punto como el punto U, que está aquí señalado, que lo lleva a participar cierta cantidad de horas en el mercado de trabajo. ¿Bien? Se fijan, tiene ciertas horas de ocio que son menores a 24. En este punto, el agente está optimizando, dada su restricción presupuestal, que ahora pasó a ser HW', y que no tiene un ingreso no laboral, y se encuentra en una situación de menor bienestar que en la situación anterior, porque la curva de indiferencia a la que llega al óptimo se encuentra a la izquierda de la curva de indiferencia del punto N. El punto N lo que marca es una solución de esquina. Es la solución en la que
la persona va a decidir no trabajar. ¿Por qué va a decidir no trabajar y por qué es una solución de esquina? Bueno, es una solución de esquina porque en este punto N, fíjense que no es un punto de tangencia de la curva de indiferencia con la restricción presupuestal. Es un punto en donde se maximiza el bienestar, pero la tangente, la curva de indiferencia, en realidad lo que muestra es una relación marginal de sustitución renta-ocio más elevada que la tasa salarial. Es decir, que el individuo valora más el ocio de lo que lo valora el mercado. El mercado lo valora a una tasa de W, por ejemplo, y él lo valora a una tasa mayor. Por eso es que esta persona va a optar, si tiene la opción de recibir un ingreso no laboral de NH, va a optar por no participar en el mercado de trabajo. ¿Bien? Vamos a ver ahora otra aplicación. Cuando la jornada laboral habitual está fija en cierta cantidad de horas. ¿Y eso cómo influye en los distintos agentes? Imaginemos esta restricción presupuestal que no tiene un ingreso no laboral y esta persona, cuya curva de indiferencia es roja, que va a optimizar en estas horas de ocio y estas horas de trabajo. ¿Sí? Si la jornada laboral habitual está fija en 8 horas de trabajo, lo que nos está diciendo esta curva de indiferencia en este punto de optimización es que la persona va a optimizar trabajando menos que 8 horas. ¿Bien? Por ejemplo, supongamos que trabaja 6 horas. Ese es su óptimo, trabajar 6 horas, lo que implica tener 18 horas de ocio. Ahora, si la jornada laboral habitual está fija en 8 horas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ya veremos. Acá tenemos el caso de otra persona, la persona B, cuya condición de optimización se encuentra a la izquierda de las 8 horas de trabajo. Esto implica que esta persona en realidad optimiza con menos horas de ocio y más horas de trabajo. ¿Bien? Imaginemos que decide trabajar 10 horas. Esta es la persona B. Bueno, veamos la persona A. La persona A, que decide trabajar 6 horas en su punto óptimo, en realidad no puede trabajar 6 horas. No puede trabajar 6 horas porque la jornada laboral está fija en 8. ¿Bien? ¿Esto qué implica? Implica que la persona no va a decidir no trabajar, porque si decidiera no trabajar, su curva de indiferencia sería menor que la curva de indiferencia a la que llega, o sea, el nivel de bienestar al que llega, cuando trabaja 8 horas al día. No puede trabajar 6 horas, tendrá que trabajar 8, no es una condición óptima, pero lo hará. ¿Y por qué sabemos que no es una condición óptima? Bueno, primero no es un punto de tangencia, eso nos muestra que la relación marginal de sustitución de renta por ocio es mayor que la tasa salarial, lo que lleva a que esta persona estaría más dispuesta a, para ella el ocio tiene un mayor valor y estaría dispuesta a participar menos horas en el mercado de trabajo. Si trabaja 8 horas, se va a considerar a sí misma sobreempleada. Y eso implicará que quizás que el nivel de esfuerzo que destina al mercado de trabajo sea un poco menor que el que destinaría una persona que se encuentra optimizando en el punto P. ¿Qué ocurre con la otra persona? Con la persona B que veíamos que optimizaba para más horas de trabajo. Bueno, a esta persona le ocurre que también en el punto P, que es en el punto donde se debe trabajar la jornada laboral habitual, tampoco está optimizando, pero es donde puede trabajar. En este caso, la relación marginal de sustitución renta-ocio es menor que la tasa salarial. Lo que plantea es que la persona estaría dispuesta a trabajar más horas para esa tasa salarial, pero no lo puede hacer porque la jornada laboral es fija. Quizás lo que esta persona se va a considerar subempleada,
y lo que puede ocurrir es que busque otro salario, otro trabajo, aunque el salario sea inferior. ¿Bien? Otro caso que conviene tener en cuenta es el caso de qué ocurre cuando se pagan primas salariales por horas extras. ¿Cómo afecta esto la decisión ocio-consumo? ¿Bien? Para ello vamos a ver este ejemplo. Tenemos una economía donde la jornada laboral habitual es de 8 horas diarias y una industria que necesita que sus trabajadores destinen 10 horas al día a su producción. Tenemos dos opciones. La opción A, que es la que rige en la economía que yo les planteo, es que se paguen por las primeras 8 horas 6 unidades monetarias. ¿Bien? La tasa salarial sería W. Y por las siguientes 2 horas se pague más horas extras. Por ejemplo, se pagan a 9 unidades monetarias, es decir, la tasa salarial es W1, que es mayor que W. El total entonces que recibiría un trabajador en la opción A son 66 unidades monetarias y trabaja 10 horas. Tenemos otra opción, la opción B, donde no hay pago de horas extras, donde por las primeras horas el trabajador recibe 6,6 unidades monetarias, una tasa salarial de W2, y por las siguientes 2 horas recibe las mismas 6,6 unidades monetarias, es decir, la tasa salarial se mantiene. Si trabaja 10 horas, va a recibir lo mismo, va a recibir 66 unidades monetarias. Entonces vamos a ver si el pago de horas extras afecta la decisión ocio-consumo. Imaginemos este caso. En el primer caso, el trabajador se encuentra trabajando 8 horas y recibe una tasa salarial de W. ¿Qué ocurre si se requiere que trabaje 10? Bueno, en realidad, si decide trabajar 10 horas, hasta 8 horas va a recibir la tasa salarial de W y por las siguientes 2 horas va a recibir la tasa salarial W1. ¿Bien? Es decir, que su restricción presupuestal ya no va a ser la que está definida entre 24 y W, sino que va a ser la que está definida entre 24, U1 y W1. Esa es su nueva restricción presupuestal. En ese caso, el trabajador va a optimizar a mayor cantidad de horas de trabajo en U2, que es donde la curva de indiferencia es tangente a la nueva restricción presupuestal. ¿Qué ocurre en el caso de la opción B? En el caso de la opción B tenemos que por las 10 horas se paga una tasa salarial de W2, es decir, la restricción presupuestal es una línea continua, desde 24 hasta W2. ¿Bien? Sin embargo, en esta restricción presupuestal para U2, es decir, para 10 horas de trabajo, el trabajador recibe la misma renta que en el caso anterior. Porque si se fijan, la restricción presupuestal pasa por el mismo punto que en el caso anterior. ¿Bien? Ahora, ya no es, si se fijan, cuando en la restricción presupuestal, la curva de indiferencia I2 ya no es tangente a esta restricción presupuestal. La posición de tangencia se encontrará a la derecha de H2, es decir, en menos horas de trabajo o en más horas de ocio. ¿Bien? En U3. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por un motivo, que tiene que ver que cuando pagamos horas extras, el trabajador recibe un incremento salarial que, como ya hemos visto en el caso, en el primer video, tiene un efecto ingreso y un efecto sustitución, pero el efecto ingreso en particular lo va a llevar a querer trabajar menos horas, ¿verdad? Porque aumenta su renta y entonces decide, si el ocio es un bien normal, va a decidir consumir más ocio. ¿Bien? Lo va a hacer por estas 2 horas que se están pagando un salario mayor. En el caso del salario ordinario equivalente, el efecto ingreso es mayor. ¿Por qué es mayor? Básicamente porque en realidad
afecta a todo el tramo laboral, o sea, a las 10 horas, porque ya no es un salario mayor por 2 horas, es un salario mayor por cada una de las 10 horas. Eso lo lleva al trabajador a tener un efecto ingreso mayor y en consecuencia a optimizar trabajando menos, deseando trabajar menos horas en el mercado de trabajo. O sea, en síntesis, ¿cómo afecta la decisión ocio-consumo? Bueno, las primas por horas extras llevan a que los trabajadores decidan trabajar más horas, que cuando lo que aumenta es el salario, se genera un salario ordinario equivalente mayor para lograr la misma renta laboral. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre básicamente por el efecto ingreso extraordinario que implican las horas extras, que solo aplica para el segmento de pago de horas extras. ¿Tá? En cambio, con el salario ordinario equivalente, el efecto ingreso aplica a todas las horas trabajadas. Vamos a analizar, por último, la incidencia de políticas de transferencia. ¿Bien? Las políticas de transferencia tienen que ver con políticas que se generan, transferencias que se generan para individuos que son pobres o y entonces se establecen como un mínimo de nivel de bienestar para toda la población. Quienes no lo poseen, se les otorga una transferencia. En este ejemplo, que está en el manual de Borjas, se planteaba una transferencia para mujeres solas con hijos que estaban fuera del mercado de trabajo. Bien, esta transferencia era una política, bueno, transferencias que implicaba que si las mujeres ingresaban al mercado de trabajo, más allá de cuál fuera el salario que recibieran, se les retiraba la transferencia. Entonces, en una situación inicial, donde no existe transferencia, las personas estarían optimizando, por ejemplo, en este punto P. ¿Bien? Si se establece una transferencia de un monto T, por ejemplo, este punto, el punto Q, que refiere a 24 horas de ocio o 0 horas de trabajo y una transferencia de T unidades monetarias, entra dentro del presupuesto factible de estas personas. Fíjense que en Q las personas reciben una renta menor que en el punto P. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? La curva de indiferencia, que es tangente a este punto, o que pasa por este punto, mejor dicho, está más a la derecha que la curva de indiferencia anterior. Eso quiere decir que la persona recibirá más bienestar retirándose del mercado de trabajo y bueno, recibiendo la transferencia. ¿Por qué? Porque recibe un efecto ingreso muy alto al incrementarse a recibir la transferencia. ¿Bien? Esto lleva a que este efecto desincentivador de la participación en el mercado de trabajo lleva a distintas alternativas de cambio en las políticas de transferencias para que no generen ese desincentivo. Aquí vamos a ver otro ejemplo que también está en el manual de Borjas. En este caso, lo que se plantea es que las personas pueden participar, reciben una transferencia y más allá de recibir la transferencia pueden participar en el mercado de trabajo, pero existirá una imposición a su tasa salarial del 50%. Lo que quiere decir que si la persona recibía, por ejemplo, una unidad monetaria por cada hora que participaba en el mercado de trabajo, ahora va a recibir, si recibe la transferencia, va a pasar a recibir la mitad, 0,5 unidades monetarias. ¿Bien? Entonces tenemos el gráfico, como ya estamos acostumbrados, donde representamos en el eje de abscisas las horas de ocio, y en el eje diarias, y en el eje de las ordenadas la renta. En este ejemplo tenemos una condición de optimización para la persona 1 en P, que implica cierta cantidad de horas de trabajo y cierta cantidad de horas de ocio. Si existe una política de transferencias que a personas que reciben una renta inferior a cierta cantidad, a cierto monto, se les paga 500 unidades monetarias, y por ejemplo, 500 unidades monetarias está aquí,
las personas podrían recibir 500 unidades monetarias, que están representadas en el punto Q, pero la tasa salarial va a pasar a ser de la mitad, o sea, la pendiente de la restricción presupuestal va a ser de la mitad que la pendiente de la restricción presupuestal original. Porque por cada peso que reciben en el mercado de trabajo, en realidad se les va a descontar 0,5. O sea que van a recibir, es como que la tasa salarial pasara a ser de 0,5. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso, lo que ocurre es que por un lado, reciben una transferencia monetaria y existe entonces un efecto ingreso por esa transferencia monetaria, pero a su vez existe un efecto sustitución, porque el salario se reduce. Ahora, tanto efecto ingreso como efecto sustitución operarán en el mismo sentido, porque el efecto ingreso lleva a desear consumir más ocio, si el ocio es un bien normal, y el efecto sustitución va a llevar a desear trabajar menos horas, dado que recibe un salario más bajo. ¿Bien? ¿Cómo interpretamos gráficamente ambos efectos? Bueno, básicamente este sería el efecto global en el punto R, y si quisiéramos analizar el efecto ingreso, lo podríamos analizar en el punto Q. ¿Por qué? Bueno, porque en ese punto Q, la nueva pendiente, que en realidad no se verifica, ¿no? Pero bueno, la pendiente de no afectar el precio relativo del ocio va a estar en la línea punteada. ¿Y eso por qué la línea punteada? Bueno, porque básicamente mantiene la pendiente, ¿no? O sea, no altera los precios relativos. Entonces, desde P hasta Q hablamos del efecto ingreso. Desde Q hasta R del efecto sustitución. De todas maneras, desde el punto de vista de este marco teórico, o sea, del modelo neoclásico básico de elección ocio-consumo, una política de transferencia, aunque no implicara para otorgarla la necesaria salida del mercado de trabajo, de todas maneras llevaría a reducir la oferta laboral. ¿Bien? Ahora vamos a ver una situación que se observa bastante cuando existen políticas de transferencia y que tienen que ver con una cuestión que se denomina non-take-up o no participación de los programas sociales. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, básicamente a que hay potenciales beneficiarios de programas sociales, programas de asistencia, que si bien están en condiciones de recibir esa asistencia, deciden no participar de los programas sociales. ¿Eso qué implica? Eso implica que, para el caso anterior, tenemos una restricción presupuestal en caso de participar en el mercado de trabajo, dependiente menos W. Si recibimos una renta muy baja, podríamos recibir una transferencia de monto Q, por ejemplo, en este caso, que nos situaría en este punto C, que entraría en nuestro presupuesto factible. En ese caso, la restricción presupuestal tendría una pendiente más baja, ¿no? Porque tendríamos una imposición por cada unidad monetaria que recibimos en el mercado de trabajo. Lo que nos muestra, cómo reflejaríamos a las personas que, si bien están en condiciones de elegibilidad, deciden no participar en el mercado de trabajo. Bueno, son personas que no estarían dispuestas a recibir la transferencia, en consecuencia, se ubicarían en esta fracción de la restricción presupuestal, o sea, en la restricción AD. ¿Bien? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, se puede explicar principalmente porque recibir una transferencia social implica cierto estigma. Obviamente dependiendo del país, dependiendo de cómo se plantee, ¿no? Pero bueno, podría implicar un estigma. Entonces hay personas que esos costos de estigma, o incluso los costos de transacción, ¿qué implica? El costo de ir a un lugar, solicitar la transferencia, que estudien tu situación, que vayan a tu casa. Bueno, esos serían costos de transacción. Si esos costos superan a los beneficios de recibir la transferencia, la persona va
a optar por no recibirla y seguir participando en el mercado de trabajo, incluso aunque su bienestar sea, desde el punto de vista del modelo, fuera potencialmente mayor. Igual puede decidir no participar porque en realidad, como existen estos costos, en definitiva para ella su bienestar, su óptimo va a estar participando en el mercado de trabajo y no recibiendo la transferencia. ¿Bien? Esto en realidad va a depender de cada situación personal. Por eso, ante una misma situación de ingresos, hay personas que deciden participar de los programas sociales y personas que deciden no participar. Respecto a la política de transferencias, bueno, es particularmente interesante para el análisis de la oferta laboral y ha sido muy estudiada porque en sí, si bien la teoría desde este modelo, el modelo neoclásico básico, es como bastante clara, el análisis empírico no ha estado alineado necesariamente con los hallazgos, con los planteos desde la teoría. En realidad existen resultados que son ambiguos, o sea, en algunos casos disminuye la oferta laboral, en otros no, y se ha generado como cierta controversia respecto al efecto real de este tipo de programas en la oferta laboral. Incluso puede haber programas que hasta estimulen la participación en el mercado de trabajo. Y la magnitud del efecto, si lo disminuye la participación o si la incrementa, también es materia de debate y no en todos los casos ha sido igual. Una cuestión que es importante considerar y que plantean los distintos autores, está planteado creo en el McConnell y si no en el Borjas, es que en realidad este modelo que nosotros vimos, que estuvimos analizando, es un modelo individual, pero las decisiones respecto a la participación laboral no se realizan en general de forma individual. En general, los agentes viven en un hogar y las decisiones se toman en la familia. Las necesidades son las necesidades de la familia. Y además, como vimos en la transparencia anterior, existen otras cuestiones que hay que considerar, como por ejemplo el estigma, los costos de transacción, etc. Hay una revisión muy amplia de los efectos de las políticas de transferencias en la oferta laboral en dos revisiones que hizo Moffitt para Estados Unidos en el 92 y en el 2002, y también hay muchos estudios que se han hecho para América Latina y en particular para Uruguay. En América Latina la evidencia es controvertida, si bien en general no se observan efectos negativos sobre la participación laboral, incluso en algunos casos se encuentran efectos positivos, y lo que sí se llega a encontrar más general es que hay cierto efecto en un incremento de la informalidad. Esto tiene mucho sentido en los países latinoamericanos porque la informalidad, es decir, el no registro en la seguridad social, tiene un peso bastante grande, mayor de lo que ocurre en economías desarrolladas. Entonces muchas veces la informalidad es como el escape, la válvula de escape. Bien, en Uruguay, por ejemplo, todos estos artículos que están acá reseñados, Amarante, 2009, Amarante tal, 2009-2011, A y B, Borrás y Machado de tal, encuentran en general una reducción, no una reducción en la oferta laboral, sí una reducción en el empleo formal. Vamos a ver en particular este trabajo, el trabajo de Failache, Jacobazo y Ramírez. Ellos analizan efectos de la política de asignaciones familiares Plan de Equidad en la informalidad laboral. Esto se analiza en un contexto de expansión de las transferencias no contributivas condicionadas en América Latina, en un momento de desarrollo elevado de las metodologías cuasi experimentales para evaluar el impacto de políticas y en un contexto de disponibilidad de información. ¿Bien? Los aportes tendrían que ver con un aporte a la evaluación de políticas públicas para Uruguay, porque no habían muchos estudios que estuvieran enfocados hacia este análisis en particular que realizan los autores, o sea, focalizados en el impacto en la informalidad laboral, y un aporte por la metodología aplicada. En primer lugar, me gustaría repasar con ustedes qué implica la política de asignaciones familiares Plan de Equidad.
Asignaciones familiares plan de equidad es una política que comenzó a desarrollarse en Uruguay en el año 2008 y que implicaba una transferencia a los hogares de menores ingresos que tenían niños o adolescentes a cargo. Era una transferencia de tipo no contributivo, es decir, las personas no necesitaban estar realizando aportes para recibirla, y estaba condicionada al cumplimiento de ciertas condicionalidades, valga la redundancia. En particular, controles de salud y asistencia al sistema educativo de los niños y adolescentes. ¿Bien? ¿En qué marco teórico se postula esta investigación? Bueno, como quieren analizar el impacto en la informalidad, considerarán los cambios en la oferta en general, como que pueden afectar dos sectores, el sector formal y el sector informal. El problema a maximizar sería maximizar la utilidad del ingreso, las horas trabajadas en el mercado laboral, y el ingreso total. ¿Sujeto a qué? Sujeto al ingreso laboral y al ingreso no laboral, como venimos viendo previamente. Aquí el efecto ingreso va en el mismo sentido que lo habíamos visto anteriormente. Un aumento del ingreso no laboral va a reducir las horas de trabajo, manteniendo constante el ingreso total, suponiendo que el ocio es un bien normal. ¿Bien? ¿Qué pasa con la informalidad? Bueno, adoptan un modelo, el modelo de Levy, que lo que considera es la utilidad de participar en el sector formal y la utilidad de participar en el sector informal. La utilidad en el sector formal va a estar dada por el salario en el sector formal, más los beneficios no contributivos del sector formal, por un parámetro beta sub f. Y algo similar en el sector informal. En equilibrio, la utilidad de participar en el sector formal e informal coincide. Pero si aumentan los beneficios no contributivos, este autor plantea un efecto sustitución. Los trabajadores del sector formal podrían sustituir el trabajo formal con trabajo informal. Fíjense que entonces el efecto sustitución no está entendido como lo veníamos entendiendo nosotros en el modelo neoclásico básico. Es un efecto sustitución de trabajo formal por trabajo informal. No están hablando de salarios. Bueno, ¿qué hipótesis orientadoras plantean en el trabajo? En primer lugar, que el programa genera un aumento en la tasa de informalidad para los trabajadores adultos de los hogares beneficiarios en relación a los hogares no beneficiarios. En relación a los canales que operarían sobre la informalidad, estos tendrían que ver con un efecto sustitución mayor que el efecto ingreso. Y por otro lado, que el impacto va a ser diferencial según grupos de la población. Por ejemplo, no va a ser igual entre las mujeres, o entre los jefes de hogar, o entre los jóvenes. Bueno, yo ya les comenté un poco cómo era el diseño y el objetivo de la política de asignaciones familiares plan de equidad. Hay una cuestión que no les comenté y que es importante tener en cuenta, que para seleccionar a los beneficiarios se tenía en cuenta un tope de ingreso per cápita del hogar, ese tope no se conoce públicamente, lo controla el BPS, y un índice de carencias críticas, que se elabora considerando características que hacen al bienestar en un hogar, disponibilidad de bienes de confort, materiales de la vivienda, etc. Y esa información se recoge de una encuesta que se realiza a las personas que aplican para recibir esta transferencia. En el 2012, la cobertura de la política era de aproximadamente 403.000 beneficiarios, es decir, 403.000 niños y adolescentes. Y el monto de la transferencia va a depender de la cantidad de menores de 18 años y de su avance en el sistema educativo. Si se trataba de adolescentes y se encontraban en educación media, recibían una transferencia un poquito más alta. La metodología que aplican para analizar el impacto de esta política es una metodología que se denomina de regresión discontinua. ¿En qué consiste esa metodología? Básicamente consiste en que cuando se establece un umbral de corte, como por ejemplo lo que les comentaba previamente, un índice de carencias críticas, donde se supone que las personas que se encuentran a la derecha de ese índice son las que están, bueno, si lo venamos con este ejemplo, las personas que estarían a la derecha de ese índice serían los no pobres, y los que están a la izquierda serían los pobres.
Se establece ese punto de corte y se considera que a los no pobres no se les va a dar la política porque están a la derecha y no son pobres, y los que están a la izquierda, como son pobres, van a recibir una política. ¿Bien? En el eje de las ordenadas lo que veríamos sería como un resultado, pretratamiento. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Y en qué consiste esta metodología? En realidad, esta distinción que se establece en el punto S asterisco del gráfico es arbitraria. Las personas que están muy cerca de ese asterisco a la derecha o muy cerca de ese asterisco a la izquierda son muy parecidas, pero las personas que están a la izquierda recibirán la transferencia y las que están a la derecha no. Entonces, la metodología lo que plantea es que luego de la intervención, en la variable de resultado, podríamos encontrar un efecto que mejore en términos relativos a las personas pobres. ¿Dónde? Bueno, principalmente en un entorno reducido del umbral de ese asterisco. ¿Sí? Aquí no lo veríamos porque son personas que bajo este umbral arbitrario son consideradas no pobres y entonces no reciben la política. Y aquí son personas pobres y sí la reciben y eso las beneficia, y si todo ocurriera como uno espera, mejorarían en el desempeño que se quiere medir. Aplicando esa metodología, estos autores encuentran, en realidad en este caso es al revés el tema del punto de corte. Se considera que los que están a la derecha del índice de carencias críticas son los pobres y los que están a la izquierda son los no pobres. En consecuencia, los que están a la derecha del índice de carencias críticas reciben asignaciones familiares plan de equidad y los que están a la izquierda no. Los que están a la derecha en cuanto a la variable de resultados que ellos querían analizar, que es la tasa de informalidad, parecen encontrarse en una situación más elevada que los que están a la izquierda. Es decir, parecería que la política de asignaciones familiares plan de equidad hubiera afectado a la informalidad, aumentándola. Analizan también la tasa de empleo formal y lo que encuentran es algo similar, parece disminuir la tasa de empleo formal en relación a los que no recibían la política. Analizan también la tasa de ocupación, aquí si nos fijamos no parecen haber efectos, la tasa de actividad, y si nos fijamos tampoco parecen haber efectos, y las horas trabajadas, donde tampoco parecen haber efectos, al menos muy marcados. Esto mismo que veíamos gráficamente se puede ver a partir de regresiones, y lo que encuentran es, fíjense, las tasas de informalidad parecería haber un impacto positivo y significativo, es decir, aumento de la tasa de informalidad, no efecto, porque no es significativo ni en la tasa de actividad, ni en la tasa de ocupación, ni en las horas trabajadas, y sí un efecto de disminución en la tasa de empleo formal. Estas son distintas especificaciones que se utilizan para medir el impacto, y aquí en esta columna lo que está planteada es la media, o sea, la tasa promedio del indicador que se está analizando para las personas no elegibles, o sea, que no van a recibir la política. Lo que nos muestra este efecto de reducción del empleo formal es de que hay un impacto negativo sobre el empleo formal de 20% aproximadamente de la tasa de empleo formal para los no elegibles. ¿Bien? Disminuiría en 20% respecto a la tasa de empleo formal de los no elegibles. Entonces, como conclusión, en general, la literatura empírica encuentra que los programas de transferencias logran los objetivos que se plantean. Y en el caso de AFAN-PEN, o sea, de asignaciones familiares plan de equidad, se logran los objetivos que se plantean, es decir, un aumento del bienestar en la población beneficiaria. Ahora, este artículo en particular no se concentra en esos efectos que ya han sido estudiados, se concentra en los impactos no deseados, o sea, en los efectos colaterales. Porque eso puede servir para analizar si ocurren o no efectos secundarios y poder mejorar la política, ¿no? Entonces, realizando este análisis, lo que encuentran es que la política parece tener efectos en aumentar la informalidad. Es un efecto que tiene heterogeneidades según quién lo recibe. En particular afecta a los titulares de cobro y a las mujeres en los hogares biparentales. Ese efecto puede tener que ver con la existencia del tope de ingreso
y que las personas tienen como un incentivo a trasladarse al empleo informal para justamente que el BPS no pueda tener el registro de cuántos ingresos recibe el hogar. ¿Bien? No tiene efectos en la oferta laboral, no afecta la tasa de actividad. ¿Cuáles serían los canales que están afectando? Bueno, parecería ser que prima el efecto sustitución, entendido como sustitución de trabajo formal por trabajo informal. Ese efecto prima el efecto ingreso. Bueno, ellos se encuentran aumento de la tasa de empleo informal, reducción de la tasa de empleo formal, y no hay un efecto en la oferta, o sea, no hay un efecto en la participación. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Bueno, básicamente la limitación de validez externa. ¿Qué quiere decir validez externa? Cuando hacemos evaluaciones de política, validez externa refiere a la posibilidad de inferir esos resultados para toda la población. Esta metodología es muy robusta, pero tiene validez interna, porque si lo miramos, si recordamos los gráficos que vimos, la validez está en un entorno pequeño del umbral, del punto de corte. En este caso, en un umbral pequeño del ICC, el índice de carencias críticas. Pero no se puede aplicar y extrapolar para los extremos de la población, los que no están en el entorno del punto de corte. Esto tiene efectos que son relevantes en este análisis, porque lo que estamos analizando es dentro de la población pobre, los menos pobres, los que están en el umbral y son más parecidos a los que el umbral arbitrario determina que no son pobres. Y el punto es, quizás la población que está en una peor situación no tiene la opción de ingresar o no ingresar en el trabajo formal. Entonces no podemos analizar el efecto generalizado. Pero es un estudio que es válido, por supuesto, en ese entorno, en el entorno del ICC. Y vemos que en el entorno del ICC se comprueba un aumento de la tasa de informalidad. Bien, y bueno, por aquí vamos a terminar con este video.